de un año que hemos estado trabajando con ustedes, me es muy grato hacer la presentación de José Andrés Fuentes con el tema de raíces de la crisis civilizatoria y posibles alternativas. Van a ver que va a ser una presentación, un webinar sumamente atractivo, sumamente vigente, actual. Es como un alto necesario que tenemos que hacer para enderezar la vida en todos los ámbitos, desde el individual, grupal, colectivo, etcétera. Esto lo verán muy claramente. A manera de introducción, les presento así rápidamente algunos de los datos de su currículum. En cuanto a la formación académica, pues tiene un doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla sobre estudios medioambientales. Es una tesis mucho muy interesante. Luego les proporcionamos la liga porque la verdad vale la pena dar una buena estudiada, más que leída, una buena estudiada. Tiene una maestría igual en la misma Universidad de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, y originalmente, digo, a nivel de licenciatura, es ingeniero industrial por parte de la Ibero. Y en cuanto a su experiencia laboral y de investigación, yo creo que también tiene esa gran ventaja de que su labor profesional la divide tanto en cuestiones académicas como de asesoría, como de investigación, como teóricas. En realidad es un enfoque muy, muy completo. Ha trabajado en donde más constancia ha tenido de asesoramiento y de trabajo con las cooperativas, ha sido con una cooperativa productora de café en Chiapas, Yomolatel, y ahorita, por ejemplo, se encuentra en Colombia asesorando dos proyectos, uno de agroecología en Colombia directamente por varios meses. Tiene varias publicaciones, está por salir un libro con el mismo título de Crisis Civilizatoria y Alternativas. Nos pondrá, nos enterará en cuanto esté disponible. Bueno, sin más presentación, dejo con ustedes a José Andrés Fuentes González. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos, y pues de entrada agradecer mucho la invitación a compartir estos temas que para mí son pues sumamente apasionantes, ¿no? Y ojalá que puedan encontrar algo de interés en esto, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Mientras tanto, contarles, pues sí, que yo soy José Andrés Fuentes. A ver si ahí se está viendo, si alguien me puede confirmar ya la presentación por ahí. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Me ayuda un montón. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, bueno, pues como decía Roberto, he tenido la fortuna, más que otra cosa, de trabajar con el Grupo Cooperativo Yomolatel ya durante algunos años, ahí en Chiapas, de donde yo creo que más que los estudios académicos, realmente ahí es donde uno aprende, ¿no? En compañía con las comunidades, los pueblos indígenas de nuestros países, no solo México, y pues sí, ahí es donde uno realmente pone pues no solo en práctica, sino que va aprendiendo las cosas, ¿no? En este enfoque de los saberes y las epistemologías del sur, del que ahora pues hablaremos. Entonces, bueno, ahí está mi correo, mi teléfono, si alguien quisiera contactarme por lo que sea, por alguna cuestión, adelante, yo encantado de la vida. Y bueno, lo que me invitan a compartirles hoy, más o menos es este tema, ¿no? Son básicamente dos grandes temas. Uno, la crisis civilizatoria que atravesamos. Hay quien habla de multicrisis, hay quien habla de crisis de la civilización, hay quien habla de policrisis. Realmente a mí los nombres, como verán durante la presentación, no son tan importantes mientras nos aseguremos que nos referimos a las mismas cosas, ¿no? Y la otra parte, que el otro pie para mí es igual o más importante, sobre las alternativas, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Entonces, pues en esos dos sectores se divide la presentación, y si quisiera
detenerme un poco en la parte de la crisis, de las raíces, porque muchas veces solemos pasarla por alto como muy fácil, ¿no? Como que es de, claro, hay crisis económica porque los bancos y el sistema financiero pues no funcionan y nos están robando, ¿no? Estoy caricaturizando, ¿no? Y como que damos por sentado muy fácil cuál es el origen de esa crisis, ¿no? Que si el sistema económico, que si el capitalismo, que si la contaminación, que si cada quien tiene sus razones, pero me parece importante ahondar en las raíces porque eso nos va a dar, al menos en mi opinión, muchas luces de qué podemos hacer ante ello. Así que bueno, sin más, me animaría a proponer que si alguien, alguna persona o varias tienen algún comentario, en lugar de esperar hasta el final de la presentación, creo que ahí tiene la opción como de levantar la mano y si alguno de los moderadores nos ayudan a hacerlo, lo podemos hacer más en términos de diálogo, ¿no? Y si no, pues nos seguimos, ¿les parece? Así que bueno, pues entonces para arrancar un poco con el tema, con la charla, ¿no? La primera parte, pues esto, primero las raíces de la crisis civilizatoria. Me gusta esa imagen del árbol, esa ilustración, ¿no? Esa imagen, porque solemos pensar en nuestra forma, pues que las cosas son lo que vemos, ¿no? Vemos el árbol y es eso, el tronco, las hojas, como lo que alcanzamos a ver, y se nos olvida muchas veces que por debajo, como que en el subsuelo, hay tanto o más árbol de lo que estamos viendo literalmente, ¿no? Entonces a veces nos solemos quedar con la parte de arriba, omitiendo o obviando estas raíces que son de las que les quiero platicar. Así que bueno, es muy difícil hoy en día, pandemia, COVID, no tenerlo como un contexto, un algo de donde partimos, y me parece esto fundamental. Entonces voy a hacer 2, 3 notas nada más al respecto de esto del COVID, porque ya está muy platicado, ¿no? En particular me parece que enfrentamos tiempos de emergencia. Emergencia en términos, emergen cosas, ¿no? Están emergiendo cosas nuevas, cosas distintas. Hay quien habla de que esta pandemia va a marcar las dinámicas del siglo XXI en términos de cómo se van a dar muchas de las dinámicas sociales del resto del siglo. Y por supuesto que es como toda crisis, es una oportunidad muy, muy interesante, ¿no? Ahora hablaremos justamente de esto, ¿no? Yo creo, y junto con mucha gente, que deberíamos de hablar y de analizar esta situación más que como una enfermedad, más que como el bicho o el virus del COVID, del SARS, ¿no? Como un síntoma. Y esto me parece que abre mucho más las posibilidades de interpretación y de análisis que podamos hacer. ¿Qué pasa si lo vemos como un síntoma? Claro, el síntoma es de algo más. Y esto nos invita a ver qué hay más abajo de ese síntoma que hay atrás, cuál es la enfermedad, cuál es la causa de ese síntoma que está sucediendo. Y eso nos puede dar muchas luces para analizar, para pensar, para ver qué viene. Lo que me parece a mí evidente, al menos, es que de continuar igual, esto va a venir otros males similares, pandemias, enfermedades de otro tipo. Esto no es jugarle a Nostradamus ni al adivino, es mera teoría de sistemas, ¿no? Simplemente es aplicar teorías de sistemas, de cómo se comportan los sistemas complejos a nuestra realidad y nos vamos a dar cuenta que esto, si continúa la explotación de la naturaleza como lo estamos haciendo, la gran interconexión que tenemos, la apropiación de los recursos naturales, entre comillas, pues esto va a seguir sucediendo una y otra vez hasta que nos cansemos probablemente, ¿no? Y esto, por supuesto, a mí me lleva a que necesitamos alternativas en todas las áreas de la vida. Por supuesto, en la economía, en nuestro pensamiento, pero tenemos que asumir que esto nos confronta a todo, cómo estamos reproduciendo la vida de los seres humanos hoy en el siglo XXI, ¿no? Y esto, insisto, abre muchas posibilidades de interpretación. Y ahora sí, ahorita vamos a redondear un poco con la pandemia, con la enfermedad del síntoma, ¿no? Pero lo que me parece evidente es que vivimos una crisis global generalizada, ¿no? Esto lo podemos ver en prácticamente todas las áreas de la vida humana. Si hablamos económicamente, ni se diga, ¿no? Todos los indicadores a nivel internacional hablan de que hay más desigualdades y son crecientes. Ambientalmente, bueno, ni se diga, el cambio climático, el calentamiento global. Socialmente, seguimos pasando hambre, sigue aumentando, y más con las crisis que existen, la cantidad de gente que vive hambre, que vive penuria, que vive miseria en el mundo. A nivel productivo, no hemos logrado establecer procesos productivos que sean
ambientalmente sostenibles e incluso socialmente sostenibles, ¿no? Políticamente ni se diga, pongo puntos suspensivos porque ya cada quien ahí que le ponga lo que quiera, ¿no? Pero es evidente que vivimos una crisis de representatividad, una crisis política, ¿no? En términos de conocimiento también, este conocimiento científico que tanto nos había ayudado para llegar al mundo en el que vivimos, hoy en día es incapaz de entender, ya no se diga resolver, la situación en la que estamos, ¿no? Las y los grandes científicos realmente no se ponen de acuerdo si el ecosistema Tierra, Gaia, planeta Tierra, qué tan resiliente o no son los ecosistemas que generan. ¿Estamos al borde de un cambio, de un colapso ecosistémico o no lo estamos? ¿O es mucho más resiliente y probablemente tengamos muchas décadas todavía? Realmente a nivel de conocimiento todavía nos enfrentamos a esa situación, ¿no? Y bueno, podemos seguir existencialmente, podemos pensar, hablaremos de eso un poco más adelante, pero vivimos una crisis existencial como tal, como de nuestro sentido de existencia en las sociedades particularmente occidentales, ¿no? Médicamente atravesamos también una crisis, la iatrogenia, que no sé si alguien ha escuchado ese término, que son los daños y las muertes provocadas por la propia medicina occidental. Es la tercera o cuarta causa de muerte en los Estados Unidos, ¿no? Eso es un dato que a mí me parece fundamental, ¿no? O sea, la institución que se dedica a curar gente está matando a un montón de gente, tanto que es la tercera o cuarta causa de muerte. Tengo el dato yo de Estados Unidos hace tiempo, pero habría que investigarlo, ¿no? En la educación, ni se diga, en el imaginario que tenemos de pensar las alternativas, también atravesamos una crisis, ¿no? Entonces, si lo vemos en toda su complejidad, pues no podemos hablar de que son crisis independientes, de que es un problema económico, y otro es un problema productivo, y otro es un problema ambiental, y otro es un problema existencial. Realmente entonces deberíamos de empezar a hablar lo que a mí me parece que es una crisis de la globalización, perdón, crisis de la civilización o crisis civilizatoria, ¿no? Porque realmente cuando ahora que veamos las raíces, esto se echa para atrás durante, pues, por miles de años, ¿no? Depende de qué tan profundo queramos hacer el análisis. Tantos años, 5 o 6 mil años, cuando inicia como tal la civilización, como estas concentraciones de... Y donde empieza, por cierto, también la dominación patriarcal como sistema de dominación social, que lo podemos rastrear hasta hace 6 o 7 mil años, ¿no? Entonces, hablando de esto, pues es importante considerar pues todo esto, ¿no? Ahora, ante esta situación de crisis tan global, etcétera, la actitud general, ¿cuál es? A mí me encanta poner estas caricaturas, me disculparán que esté en inglés, ¿no? Pero básicamente aquí hay una niña, ¿no? Que dice que está ahí en el barco del crecimiento económico y le dice a los banqueros, empresarios, ¿no? Dice, oigan, hagan algo, bola de locos maniáticos, ¿no? Y lo que le responden es, bueno, tú crees que es tan fácil solo criticar, ¿no? Deberías de conseguirte un trabajo adecuado, no estar ahí nada más molestando, ¿no? Estos ecofanáticos histéricos, ¿no? Y es un poco la actitud que se tiene muchas veces, ¿no? Ante, oigan, estamos en un problemón muy profundo, bueno, pues ponte a trabajar, ¿no? Otra de las actitudes en generales, ¿no? Esta de caricatura del roto, ¿no? Que me encanta, ¿no? Y simplemente pues están ahí dos diciendo, no, pues qué bueno que el agujero no está de nuestro lado, ¿no? Para mí es muy evidente el tema. Y este que es el que más me gusta, la verdad, de todos, de estos memes, ¿no? Es un pictograma creo que se dice, ¿no? De los que son de películas. Y le dicen, oigan, si siguen destruyendo su entorno, ¿dónde van a vivir? Y le contesta el humano, no, yo humano, yo querer concreto, iPhone, Coca-Cola, progreso, desarrollo, crecimiento económico, ¿no? Y ante eso es un poco, claro, aquí están tres caricaturas muy caricaturizadas, pero es un poco la actitud general, ¿no? Como que, bueno, pues es un problema ahí ambiental, socialmente, pues sí, cambio climático, pero ¿dónde está mi Coca-Cola? ¿Dónde está mi iPhone? ¿Dónde están mis vacaciones? ¿Dónde está mi estilo de vida occidental? Entonces, bueno, ante esto, pues podemos seguir tomando este tipo de actitudes o podemos centrarle realmente a intentar analizar y ver qué es lo que está de fondo de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y yo creo que esta pandemia que vivimos, tanto como el cambio climático también, son un síntoma de esta crisis civilizatoria de la que estamos hablando. Por supuesto, para superar cualquier síntoma, sea una tos, sea un dolor de músculos, sea lo que sea, hay que atender el origen del síntoma o de la enfermedad como tal. Y para eso hay que empezar a tratar de entenderlo, ¿no? Yo les voy a hablar de tres cosas hoy muy generales, que son yo las raíces
que encuentro de esta crisis, ¿no? Y básicamente son tres raíces. Uno es lo que se considera el proyecto civilizatorio occidental, que está basado en esta idea de desarrollo, esta idea de progreso, esta idea básicamente de ser como Europa y como Estados Unidos, básicamente, ¿no? Ese es el ideal, la aspiración social, llegar a ser algo que nos han dicho que tenemos que ser. Este es un proyecto, por supuesto, sumamente colonialista, muy racional, muy industrializador, son cosas de las que ahorita vamos a hablar. La segunda raíz, un poco más profunda, me parece el patriarcado, el sistema de dominación patriarcal como base prácticamente todas las sociedades a nivel global. Sí, esto lo podemos rastrear ya no solo en la cultura occidental, sino en incluso las culturas de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de los pueblos asiáticos. ¿Sí? Entonces, de lo que se decía antes, el Oriente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es también fundamental de tener en cuenta. Y la tercera que yo encuentro, y no me detengo más ahorita porque vamos a hablar de ello, es esta dominación del ego humano, de nuestra mente pensante, de nuestra mente racional, de nuestra mente humana, que nos está separando del mundo, que nos está pues consumiendo un poco desde adentro, ¿no? Entonces, con eso un poco podemos ver ya un poco el temario, por así decirlo, de lo que vamos a platicar y de dónde encuentro yo algunas de estas raíces, ¿no? Por supuesto que para adentrarle un tema tan profundo, pues hay que asumir esta profundidad. Y yo creo que necesitamos de alternativas radicales. El radical ahí viene entre comillas, porque cuando hablamos de radical, generalmente la gente lo que asume es como extremista. No, es que aquel es un radical, estamos pensando como es un extremista, es como que ya está muy cargada, es un extremo su opinión. Cuando no, radical en realidad viene de la raíz. Es algo que atiende a la raíz de las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un análisis radical o de alternativas radicales, estamos hablando de alternativas que atiendan la raíz de los problemas, ¿no? Y por último, bueno, por último, como en esta sección, digamos, ¿sí? Es que enfrentamos, y esto es una realidad, y lo pongo como posibilidad, porque sí que es una posibilidad, pero la posibilidad de un colapso. Colapso en dos sentidos. Uno ecosistémico, simplemente por el cambio climático, lo que decíamos hace rato. No estamos certeros, ni seguros, ni seguras de qué tanto estamos al borde de un cambio ecosistémico que pueda detonar cambios radicales, otra vez de raíz, ¿no? Muy importantes en los ecosistemas a nivel mundial, a nivel global. Simplemente no lo sabemos. Incluso no sabemos si ya lo pasamos, ese umbral, ¿no? Nuestro conocimiento científico no nos da hoy en día para saber esto con claridad. Y por otro lado es el posible colapso del sistema industrial como tal, que es una posibilidad ante la creciente demanda, digamos, de los recursos naturales, ante lo que estamos exigiendo de la naturaleza, estamos tomando, y estas crecientes desigualdades que están existiendo, ¿no? Esto es mero análisis de teoría de sistemas, ¿no? No es andarle haciendo ni al catastrofista ni al Nostradamus, insisto, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos hace rato, ¿no? Radical atiende a la raíz, al origen de las causas, por eso creo que necesitamos cambios y alternativas y análisis radicales, ¿no? Evidentemente, para resolver los problemas necesitamos comprender la raíz de dónde viene, ¿no? Y esto pues implica todas las áreas de la vida que habíamos hace rato. Si de algo podemos estar seguros y seguras, eso sí, es que seguir los mismos caminos, seguir las mismas recetas, seguir las mismas recetas, caminos, sugerencias, pues nos va a llevar a los mismos lugares que ya conocemos, ¿no? Y ante esto, yo creo que es un buen ejercicio, a mí me ha gustado hacerlo. Yo le llamo dislocar las preguntas buscando otras respuestas. Es decir, cuando vamos a analizar el COVID, la pandemia, vamos a hablar de enfermedad o síntoma. Por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, todo el mundo habla de luchar contra la pobreza, pero bien poquita gente habla de luchar contra la riqueza extrema. Y realmente la pobreza es una situación relacional, ¿sí? La pobreza va igualmente de la mano con la riqueza. Pobreza extrema, riqueza extrema. Es el mismo fenómeno. No podemos solamente atender la pobreza sin estar pensando en la riqueza extrema. Entonces, esto es un análisis distinto que nos permite analizar la situación de la pobreza o la miseria o el hambre de una forma muy distinta, ¿no? Igual con el bienestar o el bienestar. ¿Qué significa bienestar en los discursos, en la economía, etcétera? ¿Realmente es bienestar? ¿Es bien vivir? ¿O no lo es? No lo sé, lo dejo como preguntas, ¿no? Ahí también aparece el vivir bien o vivir mejor.
Bueno, y podemos seguir así con una cantidad de preguntas. ¿Qué podemos buscar? Yo no encontré otro término más que dislocar, ¿sí? Buscar cambiar el contexto desde donde las pensamos, desde donde la vemos, para atender estas situaciones, cada quien en su carrera, cada quien en su profesión, cada quien en lo que hace, en los sistemas de alimentación, en los sistemas de consumo, en los sistemas de producción, etcétera, ¿no? Y vale la pena para buscar otro tipo de respuestas, porque si lo hacemos con los mismos pensamientos, con la misma forma, pues a los mismos lugares nos va a llevar, ¿no? Entonces, este es un esquema que aprovecho aquí el paréntesis para hacer la promoción justamente de lo que decía Roberto, de un libro que está por salir, que tenía hasta el día de ayer, tenía el nombre de Crisis Civilizatoria y Alternativas, y bueno, me están sugiriendo desde la editorial cambiar el nombre, no está definido el nombre, pero habla de esas dos cosas, de la crisis civilizatoria y de las alternativas. Esto es un poco el estudio que yo hice en mi tesis doctoral, que es básicamente, déjenme, ahí estoy, espero que vean mi mouse, sí, ¿no? Es un estudio a profundidad, ¿sí? Primero sobre la crisis civilizatoria, desde los quehaceres humanos, lo más aterrizado de la vida diaria, después la aspiración de las sociedades y las civilizaciones que habitamos, la forma de conocimiento que tenemos del mundo y la forma de entender el mundo y el origen del cosmos, de las cosas, de la vida, ¿no? Primero es un estudio a profundidad y después un estudio sobre las alternativas. Y un poco esto lo pongo aquí porque no vamos a entrar en todos porque pues, me tardaría demasiado y se van a ir saliendo uno por uno, ¿no? Pero es un poco lo que vamos a seguir hoy en esta charla, lo que ya estamos un poco siguiendo, ¿no? Entonces, otra vez la imagen de la raíz. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla de estos temas, de las crisis, etcétera, solemos quedarnos en un nivel como en ¿no? Pues hablamos de la economía, de las desigualdades, de ciertas cosas. De repente, algunos empiezan a cuestionar cuestiones del desarrollo y demás, pero realmente es muy raro, no digo nunca, pero no es lo común, que los análisis se vayan a la profundidad que yo creo que requieren para entender la situación, ¿no? Es decir, desde dónde estamos entendiendo el mundo, desde dónde lo estamos pensando, desde dónde lo estamos analizando y desde dónde nos comprendemos nosotras y nosotros como seres humanos, como seres en este plano de existencia. Y claro que las preguntas se ponen muy filosóficas, muy existenciales, porque necesariamente se tornan filosóficas y existenciales las preguntas, ¿sí? Cuando queremos hablar de estas profundidades. Pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos aquí y de estar omitiendo toda esta parte, ¿no? Entonces, bueno, esquema aparecerá algunas veces ahí en la presentación para tratar de irnos ubicando. Y primero, de lo que quiero hablar, por supuesto, en este orden, yendo de aquí para abajo, ¿no? Es empezar con la parte económica, esta visión economizada de la realidad, o bien mucha gente le llama el Homo economicus, ¿no? Porque ya jugando un poco como en el Homo sapiens, ¿no? Ahora se habla del Homo economicus, es decir, que ese es el, ¿cómo se llama? El sujeto de la economía convencional, que este sujeto de la economía convencional es hombre, es racional, es egoísta, es competitivo, es individualista, ¿sí? Y esto, pues podríamos cuestionarlo de entrada mucho, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos estas cualidades, ¿no? Todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza, somos competitivos, competitivas, solo vemos por nuestro propio interés, siempre queremos más de todo, ¿no? Que esto es un poco lo que se refleja en los famosos axiomas económicos, ¿no? Es decir, pongo ahí el ceteris paribus porque me encanta, porque esto es muy desconectado con la realidad, al menos en mi opinión, ¿no? Que dice, dejando todo lo demás constante, solo voy a variar una variable, una variable en mi análisis, voy a ver qué sucede, mientras todo lo demás permanece constante. Y como sabemos todas y todos, no por haber estudiado muchos estudios, sino por simple sentido común, por simple sabiduría común, que es un poco, sabemos que eso es imposible y que eso no sucede, ¿no? Entonces, por eso, pues después las y los economistas se preguntan, pues, ¿por qué no sucede como vimos en los análisis, ¿no? Porque realmente en los propios análisis estamos cometiendo un montón de, no quiero decir errores, pero sí de omisiones en términos de que se están asumiendo un montón de cosas, ¿no? Es decir, estos son algunos de los axiomas o supuestos no cuestionables, por así decirlo, de la economía.
Y podemos ir uno por uno, no trata de aquí, pero de la racionalidad, la convexidad, la sustitución perfecta, la transitividad, cada uno de esos tiene una serie de definiciones, ¿no? Que asume que así es la vida, ¿no? Por ejemplo, el de la competencia perfecta me encanta, ¿no? Nunca hay competencia perfecta. Si lo hubiera, toda la industria de la mercadotecnia y de la publicidad no existiría, porque asume que hay información perfecta, asume que todo el mundo sabe perfectamente. Perdón, estaba hablando de la información perfecta y disculpen la confusión, ¿no? Pues de la información perfecta, asume que todo el mundo, todo consumidor y productor tiene la información completa de los productos y puede tomar decisiones libres. Y realmente eso no pasa ni de cerca. Si eso fuera, toda la industria de la publicidad desaparecería o no tendría sentido. Y hacemos análisis económicos en México, en Colombia y en Harvard y en el MIT con este tipo de supuestos que son completamente fuera de la realidad, ¿no? Entonces, claro, desde una teoría, desde un pensamiento económico que no atiende directamente a la realidad, vamos a hacer análisis y vamos a hacer conclusiones que realmente no tienen relevancia o no tienen aterrizamiento, no sé qué palabra utilizar, con la propia realidad que pretende entender, ¿no? Y entonces aquí surge algo, ¿no? Bien interesante, que esto es que la economía, el homo economicus, la visión economizada del mundo, como le queramos decir, crea su propia realidad social. Es decir, aunque los seres humanos, no todos ni todas, seamos competitivos, egoístas, individuales, ¿sí? Racionales, este propio montar todo un sistema económico en la vida social, en la vida que nos desarrollamos día a día, empieza a jalar de cierta manera la realidad hacia ello. Es muy interesante esto. Ahorita vamos a entrar desde un enfoque más epistémico, por así decirlo, de cómo conocer la realidad un poco es crear la realidad también, ¿sí? No estoy hablando de estos positivismos tóxicos ahora del New Age y demás, ¿no? De no, todo es que te atraes y todas las cosas que te pasan es porque tú lo estás llamando inconscientemente. No. Algo de realidad tiene eso, pero este es un pensamiento muy superficial, muy tóxico muchas veces, ¿no? Porque niega la integralidad de la vida, pero sí tiene algo de cierto. Es algo que ahora descubre la física cuántica, hace 5 o 6 décadas, pero que los budistas saben hace 2 o 3 mil años, ¿no? Que es conocer el mundo, conocer la realidad, es también de cierta manera crear la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la economía? Que asume un ser humano de este estilo con una serie de supuestos y axiomas indemostrables, o más bien que en la realidad demuestra que no existen, pero que la economía dice, bueno, pues ni modo, porque es lo que tengo, es para lo que alcanza y con esto voy a hacer mis estudios y mis análisis, ¿no? Y, pues, ¿qué sucede con eso? Que evidentemente generamos un mundo fragmentado y desconectado por todos lados. De la naturaleza, desconectado de las intervención, digamos, de las estructuras de poder, de las pasiones humanas, del amor, del cuidado, cosas de lo cual la economía no habla. Yo quiero que le digan a una madre o un padre que el amor que puede dar o sacrificar cualquier cosa por sus hijos o por su familia o a cualquier persona, que le digan, no, pues es que la economía no lo considera y en todos los análisis económicos que se hacen eso no cuenta, entonces eso no existe. Eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo creo que la economía tiene una gran deficiencia, un gran atraso, por así decirlo, ¿no? Y esto, atraso en términos epistemológicos, en términos epistémicos, es decir, de conocer el mundo y la realidad que pretende estudiar. Creo que este atraso se puede explicar muy fácilmente por razones políticas, es decir, de estructuras de poder a nivel histórico que pues les conviene, de cierta manera, que haya una cierta economía, una cierta interpretación económica de la realidad, ¿no? Y ahí es donde, claro, los análisis no son solo económicos, ni solo políticos, ni solo existenciales, ni solo ambientales. Los análisis, la vida, la realidad no es por fragmentos, no está en compartimentos. La vida es integral, la vida es una. Entonces, pues cualquier cosa está afectada por todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esto es un caso que me encanta decir, de esto cómo se crea la propia realidad. La escasez. La escasez, si ustedes le preguntan a cualquier economista y les va a decir, es el problema económico por excelencia.
¿De qué habla la escasez? Como dice el dibujito de ahí, ¿no? Que tenemos necesidades ilimitadas y tenemos recursos limitados. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente en medio surge que la escasez. ¿Cómo vamos con los recursos limitados a generar, a satisfacer nuestras necesidades ilimitadas? Sin embargo, ahí habría que cuestionar no lo de los recursos limitados, que eso es evidente, sino el supuesto, el axioma de que los seres humanos tenemos necesidades ilimitadas. Eso vale la pena cuestionarlo, vale la pena preguntárselo, analizarlo realmente. Incluso dentro del mundo occidental, podríamos decir, de la cultura occidental, de la cosmovisión occidental, europea, eurocentrista, blanca, ¿sí? Esto puede ser cierto, porque tiene una serie de, como veremos más adelante, de supuestos, de formas de conocer el mundo en el que siempre quiere más, siempre quiere hacia adelante, siempre quiere progresar, siempre quiere tener más cosas, siempre quiere lo que sea. Entonces, bueno, desde ahí puede ser. Pero si uno hace este análisis en casi cualquier otra cultura, por ejemplo, en muchas culturas originarias de los pueblos indígenas, donde esta cuestión de las necesidades ilimitadas se ve como locura o se ve como enfermedad. Y la gente propia de la comunidad, sobre todo las ancianas, ¿no? Van con esa gente, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Tiene un problema, ¿no? ¿Por qué está queriendo siempre de todo y tanto y más? Y no puede disfrutar la buena vida y no puede satisfacerse con lo que tiene a la mano y no puede. Simplemente yo lo pongo aquí como una provocación o como una invitación, ¿sí? A cuestionarnos ciertas cosas que generalmente se dan por supuesto o por sentado, ¿sí? Y que a partir de ahí hacemos un montón de análisis y gráficas súper bonitas y modelos económicos y macroeconómicos y hacemos un montón de ecuaciones y tal, pero cuando uno se va realmente a ver cuáles son los supuestos, cuáles son las bases de los que se sustenta todo eso demás, se da cuenta uno que están con palillos, ¿no? O sea, que uno puede hacerle así a dos o tres supuestos de los que se generan esos análisis y pues se cae todo el castillo porque son muy endebles estos axiomas o estos supuestos que utilizamos para entender la vida económica, por así decirlo, del mundo, ¿no? Y bueno, cerrando un poco este tema de la parte económica, por supuesto, esto tiene importantísimas consecuencias en el mundo, en la realidad que vivimos hoy en día. Uno de ellos principalmente es que no comprendemos la economía como tal. Y recordemos que economía viene de ecos y nomos, ¿sí? Que es la administración del hogar, la administración del territorio, la administración de la buena administración sería ya puesto ahí con un adjetivo, con una muletilla, del lugar donde vivimos. Entonces, ¿qué pasa? No entendemos, la economía no entiende del medio ambiente, de ecosistemas, de pasiones humanas, de un montón de cosas que son parte de la vida, ¿sí? Solo entienden cuestión de pesos y de números y de ecuaciones, y entonces eso le lleva a no poder comprender qué está pasando en sí mismo con la economía, con la administración del propio lugar que pretende estudiar. Y por supuesto eso nos lleva a explotar todos los recursos naturales, que es, bueno, ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Toda la naturaleza lleva a grandes desigualdades y lleva sobre todo a una insatisfacción generalizada. ¿Por qué? Porque una economía que se basa en el consumo, que se basa en el siempre necesitas más, no tienes lo suficiente, pero yo te voy a dar el producto, ¿no? Que te va a hacer ahora sí ser suficiente, va a ser aceptado, vas a ser muy feliz o te vas a tomar otra cosa y vas a ver cómo ya tu vida va a cambiar, ¿no? Entonces, claro, se basa completamente este sistema en generar miedo, en generar inseguridad, en generar insatisfacción, porque eso es lo que genera consumo y por lo tanto eso genera crecimiento económico y por lo tanto eso genera más trabajos y por lo tanto eso es una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que analicemos desde esta profundidad también la visión economizada del mundo, de la realidad. ¿Sí? Vamos un poquito más al fondo, más abajo de ello, ¿no? ¿Qué expectativa o qué ideal mueve esa economía, mueve ese proyecto económico que buscamos constantemente con el crecimiento económico?
Básicamente es este proyecto civilizatorio occidental, como mucha gente le llama, ¿no? Y se basa en dos cosas. Primero, en el progreso, ¿sí? Que es una idea, de hecho, muy raro escuchar una crítica al progreso como tal, ¿no? Porque se asume como bueno. Incluso mucho tiempo habíamos gente activista que nos decíamos progresistas, ¿no? Porque claro, queremos avanzar, queremos ser más, queremos ser mejor, queremos ir hacia adelante. Y eso es lo que se llama el progreso. Progreso viene de progresos, que es ir hacia adelante, o progresar, avanzar hacia adelante. ¿Y esto qué pasa? Se sustenta, como veremos ahorita más adelante, en la idea de que el tiempo es lineal y de que el tiempo es progresivo, siempre va en una sola dirección. Y eso es algo muy de la cultura occidental, de la cultura moderna. Y eso no se ve en los pueblos orientales, en los pueblos andinos, mesoamericanos, ¿sí? En muchas de las tribus originarias el tiempo no es lineal. Y esto nos lleva otra vez a preguntas muy filosóficas y existenciales que hay que hacérselas. Que hay que hacérselas sin estarle huyendo a este tipo de preguntas y este tipo de pensamientos, porque ahí es donde podemos encontrar otro tipo de respuestas, ¿no? Y por supuesto está este paradigma del crecimiento. Siempre más, siempre mejor, siempre hacia adelante. Es esta idea de progreso. Y para mí, el progreso como tal es, por definición, insustentable. ¿Por qué? Porque no podemos todo el mundo tener más cosas, tener mejor, tener más en un planeta finito. Para mí es cuestión de sentido común otra vez, ¿no? No hay que hacer grandes estudios. Todo el mundo siempre queremos más, sea Carlos Slim, sea el Jeff Bezos, o el Elon Musk, o cualquiera de estos supermillonarios. Y claro, el Jeff Bezos ya fue una vez al espacio, ahora quiere dos, y ahora quiere otro cohete, y ahora todo el mundo siempre puede querer más. Pero en un mundo donde la base es que todo el mundo siempre quiera más, no podemos construir una sociedad sostenible ni sustentable. No sé si espero que se entienda. Y el otro, que es la cuestión del progreso, del desarrollo, ¿sí? El desarrollo es bien interesante y bien importante para mí ver al menos dos cosas. No es algo que haya estado siempre. El desarrollo, la época del desarrollo tiene un día puntual en el que empieza, es el 20 de enero de 1949, terminando la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos como el gran ganador, y cuando Harry Truman, que da su discurso de toma de posesión, ¿sí?, habla de los países subdesarrollados, como los países a los que hay que ayudarles, los países a los que hay que ayudarles a crecer, a salir adelante. ¿Para qué? Pues para ser más como ellos, básicamente, ¿sí? Antes se hablaba de desarrollo en términos de biología, claro, el árbol o el pez o el ser humano como persona biológica se desarrolla, nace, crece, madura, ¿sí? Muere. Eso es el desarrollo, es una importación de la biología. Pues realmente si uno busca, hay algunas referencias muy pocas antes de 1949 del desarrollo en términos sociales y socioeconómicos, pero realmente son muy pocas. Y de repente ya es algo que a partir del 21 de enero de 1949, como dice Gustavo Esteban, ¿no?, la mitad de la población nos enteramos que éramos subdesarrollados, porque no nos parecíamos a lo que debemos de ser en términos de ser como Estados Unidos, de ser como Europa, ser como Australia o los países industrializados, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo cuestionemos porque es un modo de vida. Este desarrollo es un tipo de proyecto civilizatorio, una forma de comprender el bienestar o la buena vida o el buen vivir. Pero realmente no podemos asegurar ni que sea el único, eso de seguro. Perdón por aquí los claxons, pero aquí está la calle enfrente de mí. ¿Ven? El desarrollo. No podemos asegurar ni que sea el único, ni que sea el mejor. No sé si tenemos que pensar si es mejor o no es mejor, pero de que no es el único ni es el que deberíamos de perseguir todos, eso es definitivamente, ¿no? Y esto que es mucho de la economía, ¿no? Pensar que el consumo, que la capacidad de consumo, es decir, del dinero, es la medida por excelencia del bienestar. Sí, esto es otro de los supuestos de la economía, ¿no? Tener más dinero te va a llevar a tener mejor calidad de vida, más felicidad, más bienestar. Y podremos plantearlo diferente con el bienestar, como dos palabras del sur, ¿no? Ahorita entraremos en ello. Igual veremos como de la industrialización, como el proyecto de satisfacer las necesidades humanas vía las instituciones, ¿sí? Entonces, esta industrialización es una de las cualidades, o es uno de los proyectos de este proyecto civilizatorio occidental. Por supuesto,
siempre me critican, no, es que tú crees ya toda la crítica al desarrollo y tal. No, claro que esto tiene impactos positivos muy interesantes, ¿no? Muy buenos. Claro que podemos hablar de libertades individuales y de comodidades para algunas personas. Muchas puede ser, pero para algunas, muchas que no. Pero bueno, por ejemplo, en términos de las libertades de las mujeres, pues sí, claro que en las sociedades occidentales se puede decir, entre comillas, libertades, ¿no? Porque podemos cuestionar un poco también esa parte, y las libertades de los hombres también, por supuesto, ¿no? Pero se han logrado cosas muy interesantes. Ha permitido altos niveles de consumo y de comodidad en la vida, ¿no? Yo puedo estar tomando un café ahora, que yo pueda tener un termo donde mi café no se enfría, ¿no? O que pueda estar teniendo una computadora para estar dando esta charla, pues son parte también de este proyecto civilizatorio, definitivamente. En términos tecnológicos, de saber técnico, claro que he logrado muchos avances, nos ha permitido entender científicamente un montón de cosas, nos ha permitido llegar a la Luna, tener satélites y poder con el GPS aquí ya entendernos, ¿no? Evidentemente tiene muchísimos avances y impactos positivos, pero también presenta muchos problemas, ¿no? Sobre todo ambientalmente, ya hablamos, ni se diga, sobre todo socialmente, en términos de las desigualdades, en los términos de la pobreza que podría solucionarse, al menos el hambre, y no lo hemos hecho. Y sobre todo creo yo, y esto me parece bien importante existencialmente. ¿Por qué? Porque hay pocos estudios sobre la felicidad humana, pocos y muy recientes. Hace tiene no más de 3 o 4 décadas que algunas personas, sociólogos, sociólogas, se han puesto realmente a preguntarse y realmente a investigar seriamente qué es la felicidad humana, qué es el bienestar, qué es lo que hace feliz a las personas, que me parece una pregunta muy importante, ¿no? Pero seriamente, científicamente es una pregunta bastante reciente. Y lo que han encontrado, ¿sí? Es bien curioso, y lo pueden buscar por ahí en internet, es que los países que uno que esperaría, o una que esperaría, ¿no? ¿Cuáles van a ser los países más felices? Pues Dinamarca, Suecia, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Los países industrializados, los países desarrollados, Suiza, Italia, no sé. Y resulta que no. Resulta que casi siempre en los países, en su lista que hacen, que salen de los países más felices, ¿cuáles países aparecen? Aparece Costa Rica, aparece Colombia, aparece México, aparece países subdesarrollados, y ahora lo pongo entre comillas, ¿no? Subindustrializados, pero que al parecer están siendo más felices. Y esto me parece fundamental, porque entonces, ¿qué estamos persiguiendo como sociedades? ¿Sí? Los países más felices en esta lista, en este estudio que hacen, de industrializados que aparecen son Dinamarca, Suecia, Noruega, los países nórdicos, y aparecen por ahí en el lugar de 14, 16, 18. Si esto nos implicaría que los 13, 14 países más felices del mundo, si podríamos hablar de eso como culturalmente, pues resulta que son subdesarrollados. Entonces yo digo, pues entonces, ¿para qué andar tanto persiguiendo que el desarrollo, que el progreso tal, si nos va aparte a ser más infelices? Me parece a mí una cuestión fundamental de hacerse la pregunta y de no asumir de que ya, porque somos más parecidos a Estados Unidos, tenemos mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, con estas tres, yo sí me atrevo a decir, y aquí luego todo el mundo me tira los jitomatazos, pero yo me atrevo a decir que este proyecto civilizatorio en términos universales habría que hablarlo como un fracaso civilizatorio, ¿no? Al menos como aspiración universal, porque tiene una inviabilidad y tiene una insostenibilidad intrínseca, ambiental y socialmente, de entrada, ¿no? Por otro lado, no nos ha llevado a las personas a ser más felices, a sentirse más plenas, a sentirse más en paz, a tener mejor calidad de vida. Entonces, como proyecto civilizatorio, habría que cuestionar mucho eso. Y por otro lado, y este me parece el más importante, ha conllevado la destrucción de otros procesos civilizatorios, de otros proyectos, de otras sociedades. Y cuando yo hablo de destruido, muchos. O sea, como su aspiración universal, imperialista, del proyecto, del desarrollo, del progreso, es llevarlo, no solo llevarlo, imponerlo. Y es lo que se ha hecho en los últimos 300 o 400 años en el resto del mundo, cuando Europa se expande, ¿no? Es la imposición por fuerza la mayoría de las veces de un cierto proyecto social o civilizatorio como tal, ¿no?
Entonces luego me dicen, bueno, ante eso ¿qué está? Claro, está el desarrollo sustentable. ¿Por qué eso? Porque ahora sí nos va a ser sostenible, ¿no? ¿Y de qué se basa el desarrollo sustentable? En este cuadrito que siempre nos dicen, ¿no? Ah, pues es que están las tres partes, está la sociedad, está el ambiente, está la economía, y pues ahí tenemos que encontrar el punto intermedio y esa es la sostenibilidad. Hay que preguntarse un poquito nada más, ¿será que son de la misma importancia, de la misma trascendencia esas tres esferas? ¿Será que realmente son tres esferas que son iguales? ¿No? A veces parece que fuera como este botón mágico, ¿no? Ponle go green y ahora somos todos verdes y todos sustentables y nadie entiende un carajo, perdón por las palabras, pero de qué es sustentabilidad. Pero todo el mundo ahora ya es empresas socialmente responsables, ya, amigablemente con el ambiente y un montón de cosas, ¿no? Claro, siempre con la ganancia vista de por medio, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que este desarrollo sustentable, por lo que hemos platicado ya hasta ahora, es una contradicción de términos. Eso tiene una figura iba a decir jurídica, no, una figura literaria, o sea, de palabras, que se llama oxímoron. Oxímoron es una figura que combina una contradicción de términos, como claro-oscuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo sustentable es un oxímoron en términos son términos contrapuestos, son excluyentes en sí. El desarrollo, mientras se basa en la idea de progreso, de crecimiento lineal, de tener más, de vivir mejor, ¿sí? Nunca va a poder aspirar a ser sostenible en un planeta que sea finito. Entonces podríamos empezar a plantear otro tipo de preguntas como esta, ¿no? Como en lugar de pensar el cuadro de abajo, economía, ambiente y sociedad, como tres esferas de la misma importancia, de la misma trascendencia, podríamos realmente hacer el análisis más sensato, que es decir, lo que hay es ambiente, es un mundo, es una naturaleza. Allá adentro, de repente, hace 2 millones de años más o menos, apareció una nueva especie, el Homo sapiens, que empezó a generar sociedades, ¿no? Y después, mucho tiempo después, ¿sí? Hasta hace más o menos unos 10.000 años, ya poniéndolo mucho, empieza a aparecer algo que ahora llamamos economía, ¿no? Entonces, ya de entrada poner ese círculos concéntricos, me parece a mí que al menos de entrada cambia los análisis que podamos hacer, ¿no? Y de hecho lo podríamos todavía poner en otros términos eso mismo, ¿no? Es decir, vivimos una realidad, está ahí, existe una realidad ahí, creemos que existe, nos podemos poner ya más existenciales, ¿sí? Donde existe una tierra, un ambiente, una naturaleza, donde dentro está una sociedad y donde dentro hacemos quehaceres humanos, no solo economía. Hacemos economía porque entonces compramos y vendemos y producimos y tal, pero también aprendemos, también jugamos, también nos transportamos, también comemos, también aprendemos, una serie de cosas. Y dentro de esos quehaceres humanos, ahí me faltaría el otro círculo, está la economía. Entonces ahora sí, podemos hablar ya en términos más adecuados de intentar entender esta sustentabilidad, sostenibilidad, o como cualquiera le llame, que tiene que ver, ahí puse algunas cosas, ¿no? Pero muchas más, un montón de cosas, ecológicamente, socialmente, culturalmente, éticamente, políticamente, económicamente, históricamente, ¿sí? Existencialmente, ahí faltaría, educativamente, bueno, pues que podríamos ahí meterle todas, porque son áreas de la vida en las que realmente ahí sí podemos hablar de una sustentabilidad, pero que realmente no estamos acabando de comprender. ¿Y qué pasa con el desarrollo? Entonces todo el mundo habla ahora de desarrollos alternativos, ¿no? Y de decir, no, es que ahora sí le vamos a entender cuál es el mero desarrollo, cuál es el que sí vamos a hacer. Yo en ese estudio que hice muy rápido, encontré hasta 18 tipos de desarrollos alternativos, ¿no? Entonces mi pregunta aquí ante eso es, ¿vamos a seguir buscando el desarrollo alternativo? Ahora sí que ya le vamos a entender el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, el desarrollo endógeno, ahí tienen la lista, ¿no? Vamos a seguir buscando ahora el 19 a ver si ahora sí la atinamos, o realmente vamos a empezar a pensar en términos de alternativas al desarrollo, lo cual a mí me parece mucho más interesante, hacer las preguntas mucho más complejas, pero mucho más adecuadas, en mi opinión, ¿no? Aquí tenemos no me voy a meter en esto porque ya de por sí voy tarde, pero me parece, insisto, importante cuestionar este tipo de cosas porque si no las pasamos por alto. Pero tenemos ahí una serie de adjetivos o de conceptos o de ideas sobre el proyecto civilizatorio occidental que se dan cuenta de lo que venimos hablando y sobre proyectos, y está en plural a propósito, ¿no? Porque son muchos, desde el sur, desde los pueblos campesinos, desde los pueblos indígenas, desde los pueblos originarios, sobre todo de Mesoamérica, los pueblos andinos,
los pueblos orientales, como los hinduistas, budistas, ¿no? Entonces hablamos del sur como sur político, ¿no? O de los sures globales, donde son otras visiones del mundo, otras visiones de la realidad, que si pueden ir viendo ahí, pues van uno con uno, ¿no? Donde hay otra manera de entender las cosas, y en particular, solo por poner un ejemplo, no podría entrar en todos, pero me parece muy ejemplar el término de recursos naturales. ¿Sí? ¿Por qué recursos naturales? ¿Qué hablan los otros? Hablan de madre tierra. ¿Qué es un recurso de entrada? Un recurso es algo que me sirve para otra cosa, una herramienta. Un recurso solo tiene valor en función de si me sirve para algo más. ¿Sí? Eso es bien importante, bien interesante. Entonces, ¿qué ve el occidental y la occidental? ¿Qué ve cuando ve el bosque? ¿Qué ve cuando ve el árbol? Lo ve como recurso natural. Es decir, solo me sirve en términos de que me pueda servir para algo más. O sea, no tiene un valor propio, no tiene un valor per se. ¿Sí? O porque de ahí puedo sacar X toneladas de papel que se convierten en X millones de pesos, ¿no? O porque eso va a capturar carbono del aire y eso va a permitir entonces que haya enfriamiento de la Tierra o lo que sea, pero fíjense, todo es un recurso. Solo sirve en términos de algo más. ¿Qué ven las cosmovisiones y los pueblos, muchos de los pueblos originarios e indígenas? Ven a la madre tierra. Ven el árbol, tiene valor en sí mismo, es sagrado, tiene una entidad, tiene su chulel, dirían los celtales. Chulel es como el espíritu, como el corazón, el espíritu, el ser de todas las cosas. Del árbol, del río, de la silla, de la mesa, de la computadora. Todo tiene su chulel. Y es otra cosmovisión completamente distinta, ¿sí? Bueno, esto me lo voy a saltar un poco porque me podría embolatar, como dicen acá en Colombia, enrollar mucho, pero sí quisiera anotar que este proyecto industrializador, ¿sí? Lo que busca es, a partir de ciertas instituciones, satisfacer las necesidades, esas necesidades ilimitadas de las que hablaba la economía, las necesidades humanas. Yo hablo de quehaceres humanos, ¿no? Entonces, para aprender está la escuela, para sanar está el hospital, para comer está la agroindustria, para gobernarse está el Estado, para transportarse está el automóvil y para trabajar está el empleo. Y así podemos seguirnos, ¿no? He puesto una serie de ejemplos de los que yo considero que son los quehaceres de la vida, ¿no? Es el proyecto industrial que propone que haya instituciones, sean públicas o privadas para el capitalismo, públicas para el socialismo, ¿no? Que den este servicio a la gente, a la comunidad. Es decir, que estos quehaceres humanos, que en lugar de yo hacerlo con mis manos, ¿sí? Hacer mi comida, hacer mi alimentación, hacer mi medicina, en lugar de hacerlo, pueda yo comprarlo. ¿Con qué? Con dinero. Y si no es comprarlo, bueno, que haya una institución del Estado que me satisfaga esa necesidad. ¿Y esto qué ha pasado? ¿Esto a qué ha llevado? A lo que Iván Illich, un anarquista epistemológico que recomiendo muchísimo leer, Iván Illich, habla de pobreza industrial. ¿Sí? Es esta dependencia que nos ha generado en estas sociedades de estas instituciones para satisfacer nuestros quehaceres humanos, ¿sí? Nuestro transporte, nuestra salud, nuestra educación, nuestra medicina, nuestra alimentación. Y a mí me gusta esta frase, ¿no? El ejemplo está en el campesino, que como asalariado ahora, como que vende ahí sus papas, ahora tiene más dinero, pero su familia no come como antes. Eso para mí es como la definición de esta pobreza industrial, ¿no? Y esto que ha llevado, por supuesto, a que tengamos una pérdida de libertad como culturas, como sociedades, porque esto ha roto la autosuficiencia de las sociedades. Entonces, ¿qué pasa ahí como el programa de gobierno? Ya no hay problema que no se produzca la comida en los pueblos, porque entonces yo gobierno te voy a llevar un programa asistencial que te va a dar tu lata de atún, tu kilo de arroz, tu kilo de frijoles. De dónde venga y a quién se lo compre, ya podemos también hablar de eso en términos más políticos, ¿no? Pero esto es bien importante porque ha llevado a que perdamos, Iván Illich habla de que se nos atrofie la capacidad de hacer, la capacidad de hacer con nuestras propias manos. Y yo no digo porque, no, es que tú crees que ahora todo el mundo tiene que hacer todo de su medicina y su alimento, no. Pero puede ser a escalas convivenciales, como dice Iván Illich, escalas que queden al alcance, ¿sí? Es decir, ya no las escalas que hoy en día pasan, ¿no? Donde la mantequilla que yo como en el desayuno, que me sirven en el hotel, viene de Australia y viene de vacas que estaban en Argentina. O viene etcétera, ¿no? O sea, este rollo, eso genera más crecimiento económico, eso genera más empleos, eso genera más desarrollo, más progreso, por supuesto. Pero
atrofia y genera un impacto, bueno, primero genera un impacto ambiental muy grande, por supuesto, pero también atrofia la capacidad cultural o la capacidad social de generar mantequilla o de generar pan o de generar medicina, cada quien en su contexto, en su lugar. Bueno, oigan, llevo 50 minutos, no sé si Roberto, Yolanda, alguien que esté ahí de quien estaba moderando, me puede ayudar primero si aquí seguimos. Y segundo, bueno, si aquí seguimos básicamente. Sí, ya los vi, acá están en otras pantallas. Sí. Pero bueno, me voy a tratar de ir un poquito más rápido para no abusar tanto de su tiempo, pero me parece importante, sí, insisto mucho yo en esta parte de analizar, pues sí, como las raíces pues, de la crisis como tal, ¿no? Entonces, si ven por ahí que se me va el tiempo y que ya me estoy colgando demasiado, pues me chiflan, como dicen, ¿no? Me echan una interrupción, ¿no? Igual puedes terminar tu presentación con un poco más que quieras concluir y lo abrimos para preguntas y respuestas, si te parece bien. Dale, ¿qué te parece, Laura, si me dan unos con 10 minutitos más, termino ¿Vale? esta parte de las raíces, ¿sí? Ujú. Perdón, se apagó tu micrófono, José. Sí, José. no sé qué pasó, me salió ahí que alguien me silenció. Este, Les decía que si me regalan 10 minutitos más para tratar de acabar esta parte de las raíces y abrimos el diálogo, pero por supuesto que eso es lo que me interesa más, ¿no? Y bueno, sobre las alternativas, pues ya está ahí como siempre el tema pendiente de pues, cada quien que pueda también explorar por su cuenta. De todas maneras, la presentación que les comparto la tiene Roberto, pues se les puede compartir y aquí vienen muchos elementos, ¿no? Pero bueno, me parece... Ay, ahora que estoy aquí. ¿Qué pasa? Ahora sí. Bien importante para mí ver al menos algunas anotaciones sobre cómo pensamos, sobre cómo es nuestro pensamiento de esta cultura o este proyecto occidental, ¿sí? Vamos a ver algunos elementos, ¿no? Primero es el racionalismo, nuestro buen René Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Me parece que es una frase tan famosa, poco comprendida y que resume bien el problema en el que estamos, ¿sí? Existo porque pienso. Eso es muy particular. Nada más lo voy a dejar ahí, ¿no? Tenemos gente como los filósofos Adorno y Horkheimer, ¿no? Que han hecho estudios sobre ilustración, sobre la modernidad en términos de cómo nuestro conocimiento, cómo conocemos el mundo a partir de dominarlo, ¿sí? Entonces existe una relación de dominio ante el mundo, ante la alteridad que conocemos. Y esto se resume muy bien en muchos de los filósofos de la Ilustración que decían, por ejemplo, Francis Bacon, que decía, a la naturaleza, para entenderla hay que dominarla, no hay que entenderla. Incluso tiene una frase muy fuerte, que es, no recuerdo textual, pero es, así como la Inquisición tortura al inquisado, o se diga, al perseguido, para sacarle la realidad, dice, así tenemos que hacer con la naturaleza, torturarla, exprimirla, para que nos revele sus secretos. Esto es muy fuerte, me parece, muy profundo en la forma en que conocemos el mundo, ¿no? Por supuesto, tenemos el materialismo o el realismo que yo digo, ¿no? Que es asumir básicamente que solo lo que conocemos de la realidad es lo que existe. Antes era solo la materia, ¿no? Es lo que existe, lo demás no existe. Ahora hablamos algunas personas de realismo, es decir, lo que es la realidad es lo existente, lo que no, no. Y entonces nos perdemos toda otra área muy grande de la realidad que no comprendemos y que asumimos como inexistente porque no la comprendemos, ¿no? Como hace 300 años hubieran hecho con las ondas, no sé, de radio, de televisión, son espectro de las ondas, ¿no? No, como no las vemos, no existen, pues no puede ser que exista porque no las estamos viendo, ¿no? Otra parte muy importante es esta idea de separación, es decir, vamos separando por partes, ¿no? El todo es la suma de las partes, se suele decir. Si tú tienes un problema, así decía Descartes, ¿no? Tienes un problema muy complejo, sepáralo en tantas partes tú puedas, evalúa cada una y luego lo vuelves a juntar y vas a tener una comprensión de la realidad. Y eso ya hoy en día sabemos que no es cierto, ¿no?
El todo es más que la suma de las partes y menos que la suma de las partes al mismo tiempo, ¿no? Ahí tendremos que entrar con cuestiones de complejidad para entender esto. Por supuesto, es un pensamiento sumamente matemático, matematizable, ¿sí? Y asume que solo lo que se puede medir existe. Eso es bien interesante. Lo que no podemos medir, incluso para la ciencia hoy en día muy actual, esto sigue siendo cierto o sigue siendo asumido, ¿no? Entonces, esta lógica de causa-efecto del determinismo es muy presente en toda la ciencia, en todo el pensamiento occidental, ¿no? Todo efecto tiene que tener una causa, y esto, hasta ahora la física cuántica incluso empieza a cuestionárselo, ¿no? Pero es uno de los axiomas o de los opuestos de este pensamiento occidental. Entender, esto ya lo hablamos, ¿no? La naturaleza del cosmos como un recurso natural, es decir, como algo que me sirve para otra cosa, ¿sí? Asume la universalidad, es decir, que todo puede ser universalizable, sobre todo el conocimiento, sobre todo la ciencia, ¿sí? Me gusta poner esta imagen, yo soy un fan, y quiero aclarar esto antes de que alguien que también sea fan me quiera matar. Me gusta mucho el Neil deGrasse, o Neil deGrasse, como se diga, ¿no? Es un gran difusor de la ciencia, pero tiene como buen científico esta idea que dice esa frase, ¿no? Dice, lo bueno de la ciencia es que es verdad, creas en ella o no creas en ella. Y esto es un supuesto muy fuerte y muy grande, asumir que por ser científico es verdadero. Y esto no necesariamente es así. La ciencia es una gran forma de conocimiento, pero ni es la única, ni es total, ni es la única forma de comprender el mundo, y esto es sumamente importante que lo tengamos presente, ¿no? Y por supuesto, nos ha llevado a una disciplinarización del mundo, es decir, a entenderlo por disciplinas. Entonces, la economía está por un lado, la termodinámica está por otro, la política está por otro, los estudios existenciales, religiosos y filosóficos están por otro, la sociología está por otro, ¿sí? La química, etcétera. La psicología. Entendemos el mundo por disciplinas, y esto es una parte fundamental de por qué no estamos entendiendo justamente el mundo que estamos viviendo, ¿no? Para esto, estamos en un proceso de transición paradigmática. ¿Y qué pasa? Enfrentamos problemas modernos, es decir, de la modernidad, que ya desde este pensamiento del que venimos hablando no tienen solución. Necesitamos aspirar a respuestas o a soluciones que sean postmodernas o transmodernas. En el sentido, postmodernas habla de que algo de que ya pasó por la modernidad, ya lo superó. Lo trans habla de que puede ser atravesado, ¿no? No tiene que haber pasado por la modernidad. Decía Einstein, ¿no? Decía, no podemos resolver los problemas pensando de la misma forma que cuando los creamos. Esto es elemental, es así, elemental, y esto no se ve, pregúntenles ahora en la COP26, ¿no? O la que ha sido, no me acuerdo ni el nombre, 28, la que ha sido, ¿no? Se quieren resolver los problemas con la misma forma de pensamiento que los creamos. Eso es fundamental, no lo vamos a poder resolver de esa manera nunca, ¿no? O dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Él dice, no es un conocimiento nuevo lo que necesitamos, sino necesitamos un nuevo modo de producción de conocimiento. Son cosas diferentes. Es decir, no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de las alternativas. Y esto me parece fundamental porque queremos desde donde estamos asumir que estamos pensando bien, que estamos conociendo bien el mundo y pensar en alternativas, cuando realmente uno de los problemas fundamentales es de cómo estamos comprendiendo el mundo desde esta cosmovisión occidental. Y aunque solo es una, porque es la occidental, es la hegemónica, es la que se ha universalizado, es la que se ha globalizado en todo el mundo, ¿no? Y por último, y ahora sí voy a hacer la pausa después de esta diapositiva, para que podamos abrir el diálogo, si les parece, lo más profundo que yo alcanzo a encontrar, que es, yo le llamo este ego moderno patriarcal. ¿Sí? ¿Por qué? Hay ciertos axiomas o ciertos supuestos muy básicos de cómo nos comprendemos en el mundo, desde el mundo moderno y occidental. A esto me podría yo pasar horas hablando de esto y no lo pretendo, sino solamente exponer que hay una idea de lo uno. Es decir, como en términos muy profundos, se me fue la luz, espero que no se me vaya el internet, pero si sí, ahí me chiflan. Entonces, tenemos esta idea de lo uno, ¿sí? Del sujeto conocedor que se extrae un poco del mundo y sale a conocer el mundo, el objeto.
¿sí? Entonces, esta es una forma muy particular, porque no es la misma de los pueblos originarios, no es la misma del budismo, no es la misma de los mayas, no es la misma de del imperio andino, ¿no? Siempre me olvido, Tihuantinsuyo, ¿no? Entonces, hay esta idea, ahorita lo veremos, de cómo se puede entender de otra forma. Esto nos lleva a un dualismo excluyente, es decir, yo conozco, soy un ser que conoce el mundo, que está allá afuera, yo estoy separado del mundo. Y esto es una cosa muy importante de cómo estamos comprendiendo esta situación, ¿no? A partir de vernos como fuera del mundo. Esto es algo muy científico, ¿no? No parte del mundo, no en el mundo. Este tiempo lineal del que ya hablamos, ¿no? Es un tiempo que siempre va progresivo y es esta idea de que siempre estamos mejor de como estábamos antes. Y eso no necesariamente es cierto, ¿no? Incluso podemos esto llevarlo a hace 50 o 200 mil años, ¿no? Bueno, la segunda raíz muy profunda que atravesamos es el patriarcado, ¿no? Que esta es la dominación del hombre o de lo masculino, en mi opinión, mejor dicho, sobre el mundo, sobre la realidad. No solo sobre las mujeres, sobre la naturaleza, sobre los pueblos originarios, sobre la alteridad, dicho en términos propios, sobre lo otro, ¿sí? Y a mí me gusta, porque creo que abre un poco más el análisis en esto de tocar las preguntas, me gusta ponerlo como en términos de un desequilibrio de las energías yin y yang del universo. Claro, esas son energías desde el taoísmo, ¿no? Que habla del yin y el yang, o energía femenina y masculina, ¿sí? Que, por eso el yin-yang, ¿no? Que en su movimiento, en el tercio incluido, como diría la complejidad o la transdisciplinaridad, generan el mundo, ¿sí? Igual incluso la cosmovisión mexica de eso parte, de este dualismo, pero no es un dualismo excluyente, sino es un dualismo incluyente, o una polaridad, por así decirlo. Como un imán tiene dos polos. Si yo el imán lo parto a la mitad, otra vez voy a tener dos, norte y sur y norte y sur. ¿Sí? Entonces, por eso la polaridad puede ayudar a entendernos. Es decir, son parte de la unidad. Híjole, no sé si me estoy enredando ahí, pero requeriría más tiempo para explicar esto. Pero esto es muy importante verlo porque lo que creo que lo que sucede en nuestros días es un desequilibrio en términos energéticos del cosmos, del universo, de la energía yang. Y esto lo podemos ver de la energía masculina en todas las relaciones sociales, en todas las instituciones, en toda la vida humana en sí. Y por último, tenemos este ego humano. Los seres humanos, creo que casi todo el mundo podrá coincidir conmigo, habrá quien no, estamos formados de tres partes. Tenemos un cuerpo material, físico, ¿sí? Tenemos una mente pensante que nos ayuda a resolver problemas y a crear problemas también, ¿sí? Y tenemos un espíritu, un alma, una energía, llámele cada quien el nombre que quiera, yo no me clavo con los nombres, pero es una energía que anima a los otros dos. Es algo que está ahí, es una energía que está animando. Incluso pues, hay gente que le llaman muerte cerebral, ¿no? Muerte de mente, pero sigue el cuerpo vivo y el espíritu, la energía, ahí sigue, ¿no? Entonces tenemos estas tres partes. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Tenemos un desequilibrio de esta mente que está dominando sobre el cuerpo y sobre el espíritu. Hemos construido un mundo particularmente mental, particularmente racional, particularmente egótico, ¿sí? Y esto que nos ha generado una crisis existencial y una crisis espiritual. Nos ha llevado a separarnos en esta visión de nosotros somos mente, sujeto que conoce el mundo, ¿sí? Que nos separa del mundo, que nos genera. Y esto es lo que me parece bien importante señalar, porque se vuelve, en este nivel de análisis, se vuelve personal también el problema. La crisis civilizatoria de la que hablamos muy allá afuera, se vuelve parte de nos atraviesa, de nosotros y de nosotras también, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, esto me parece ahora sí, de manera muy escueta o muy general, podemos entender estas raíces de la crisis civilizatoria. Y bueno, siempre yo pongo esto, pero bueno, ante esta crisis civilizatoria a veces nos sentimos como el burro de la carreta, ¿no? Es decir, pareciera que es tanta la carga, que es tanto los problemas que nos deja sin nada que poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces cuando hablamos de estas cosas me siento así, ¿no? Pues ya, por más que le corras y que hagas, pues no va a haber ni para adelante ni para atrás, ¿no? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues así como en la foto, pues caja por caja, volverla a bajar, volverla a sacar, volverla a acomodar, volver a empezar, ¿no? Y ante eso, pareciera que no hay alternativas, pero las hay y hay muchas alternativas
Hay por todos lados, están hoy existentes en los pueblos originarios, en las culturas del sur, en la energía femenina, en la energía espiritual, por así decirlo, ¿no? Así que antes de pasar a la parte de las alternativas, de la que iba yo a pasar, disculpen, Laura, Roberto, que haya tomado demasiado tiempo, pero me parece importante hablar de esta parte de la crisis primero, y si da tiempo, hablar también de las alternativas, ¿no? Pero hacemos, si quieren, la pausa. Veo que aquí hay muchas cosas en el chat, pero no las he leído, la verdad. Entonces, no sé si quieran, Laura, que hagamos como una pausa. Pues podrías quizá empezar algo de las alternativas y mientras les pedimos a los participantes que vayan apuntando en el chat si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Dale, me parece. Sí, eso podemos hacer porque ahorita todo lo que se ve ahí en el chat son de los alumnos que se van. Ya, ahorita lo vi, ¿no? Como de la asistencia. Me parece muy bien. Si hay comentarios, lo que sea, encantado, me dicen y los vemos, ¿no? Ya me vieron que es un tema que me apasiona y entonces pues yo podría hablar mucho tiempo de esto, pero vamos viendo, ¿no? Entonces, Muy bien. Y también les vamos a pedir a todo mundo, si pueden tener para las preguntas y respuestas su cámara prendida. Yo sé que en algunos casos no se puede, está bien, pero si pueden tener su cámara prendida, pues eso nos ayuda a sentirnos un poco más unos con otros, unas con otras, y entonces, pues que sea más el diálogo, ¿no? Que sea realmente un diálogo. más personal, ¿no? Como que esta onda virtual nos permite muchas cosas. Claro que yo estoy aquí en Colombia, estamos platicando de esto, pero limita muchas otras, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar las herramientas disponibles para sentirnos cerca. Y sí, cuando uno está de este lado y, bueno, ahora veo la presentación, ¿no? Pues me ha tocado dar charlas y veo puros cuadritos negros ahí, pues ya uno no sabe si sí están o no y tal, ¿no? Pero bueno, celebro, Laura, el comentario, ¿no? Bueno, primero hablando de las alternativas, es importante decir que tenemos alternativas en todos los niveles. Entonces tenemos aquí cuestiones desde la cosmogonía de la que hablábamos, desde cómo interpretamos el mundo, cómo de ahí construimos teorías y conocimientos. Ahí generamos estrategias, herramientas operativas, ¿no? Cosas de la vida, y tenemos que hacer eso humanos. Y dentro de todas estas, me encantaría poder entrar en cada una de ellas con el tiempo que merece, pero no, creo que no es el espacio. Y hago el segundo y último anuncio publicitario, ¿no? Si a alguien le interesa, el libro que está por publicarse sobre crisis civilizatorias alternativas, sobre todo su parte más importante va sobre las alternativas, ¿no? O la parte más gruesa. Entonces, es un poco habla de esto y habla pues esto, de todo desde esta profundidad existencial, del ego humano, de la espiritualidad de la tierra, hasta la parte de las economías solidarias, de la autonomía o del activismo político, ¿no? En lo más aterrizado. Entonces, bueno, tenemos un montón de alternativas que, como veíamos hace rato, ¿no? Ahora la idea es ir un poco de vuelta. Me voy a ir un poco más rápido con esta parte. Uno, por el tiempo, porque tampoco se trata de abusar de su tiempo. Y dos, porque, insisto, me parece primero más importante hacer conciencia sobre la profundidad de la crisis, de que no es una crisis nada más económica, no es una crisis nada más de ser más eficientes o de descubrir la nueva tecnología que ya nos va a sacar del agujero. No, la crisis es sumamente profunda y nos atiende hasta cómo estamos interpretando la realidad, ¿no? Entonces, y ya sobre la parte de las alternativas, aparte de que es un recorrido largo y que cada quien puede entrarle por donde quiera, pero me parece muy importante que esté sustentado en estas profundidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta profundidad de la cosmovisión y de la cosmogonía occidental, también lo podemos ver desde otras epistemologías, desde otras cosmovisiones, ¿no? Es decir, muchas de estas que yo he estudiado, las orientales, hinduistas, budistas, taoístas y mesoamericanas y andinas, cuando hablamos de que en Occidente, en este pensamiento moderno, tiene esta idea de lo uno, y de ahí sale a conocer, ¿sí? Como de la unidad ontológica, chocan las palabras rimbombantes, pero a veces son las adecuadas. La ontología habla de la existencia en sí de las cosas, ¿sí?
Tenemos la unidad ontológica cuando vemos las ontologías relacionales, es decir, eso es una interpretación un poco actual del Hunab-Ku, que es un concepto maya, y que hablaba es un poco, le dicen el yin-yang mesoamericano, ¿no? Son las dos energías, ¿sí? La blanca y la negra, que se pueden ver visualmente, que están completamente inmiscuidas una con otra, ¿sí? Es muy evidente que son parte la una de la otra. Y que entonces la unidad ontológica, por así decirlo, es dualidad, ¿sí? Es decir, que compone de dos partes, ¿sí? No más que dualidad, el término adecuado sería polaridad, como decíamos hace rato con el imán, ¿sí? Es una parte que se conforma de dos, y que lo que genera existencia, lo que genera la realidad en sí, ¿sí? Es el movimiento de las dos, es cuando entran en interacción. Si las dos energías, yin y yang, como queramos decir, están ahí nada más y no entran en interacción, el mundo no existe, no entra en existencia el mundo, sí están como un completo vacío, ¿no? Cuando empiezan estas dos energías a interactuar es cuando se genera el mundo, el cosmos, la naturaleza. Sé que suena a cosas muy profundas y muy filosóficas, pero es importante entrar desde estas cuestiones, ¿no? Entonces, de entender el mundo desde esta parte del tercio incluido o del dinamismo de las energías es importante para entenderlo de manera distinta. ¿Y para qué también? Para buscar este reequilibrio cosmológico, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una situación como en un sub y baja, ¿no? Como estos juegos de niños, cuando tenemos una situación en la que hay un polo que está jalando toda la fuerza, ¿sí? Hacia abajo, nosotros no podemos colocarnos en medio. Si queremos llegar a un equilibrio, no podemos colocarnos en medio, porque este en medio no va a hacer subir el sub y baja. No sé si es adecuada la metáfora. ¿Qué tenemos que hacer? Colocarnos en el otro extremo, ¿sí? En la parte de las polaridades reprimidas, para que entonces podamos empezar a generar, y mientras nos colocamos del otro lado, empecemos a caminar hacia el centro. Porque acuérdense que el equilibrio tampoco es estático, es un equilibrio dinámico que nos va a permitir todo el tiempo estar en movimiento. Pero ¿qué pasa hoy en día? Estamos así. ¿Dónde el patriarcado, dónde la energía masculina, dónde la energía yang están dominando el mundo, la naturaleza, la interpretación de la realidad, el conocimiento y la vida en sí humana como tal, ¿no? Entonces, buscar el reequilibrio cosmológico pasa mucho por recuperar nuestra energía femenina, y hablo de nuestra porque todos, hombres y mujeres, tenemos energía masculina y femenina. Por eso no me parece que sea un problema de hombres y mujeres. Claro que los hombres materializamos la energía masculina, pero tenemos nuestra energía femenina también, por supuesto, y es la que tenemos que resaltar y tenemos que trabajar. E igual, compañeras, las mujeres tienen su energía masculina y femenina. Hay mujeres más masculinas, no masculinas en términos de orientación sexual, masculinas en términos de energía. Hay mujeres que pueden ser muy patriarcales o mujeres que pueden ser muy matriarcales o feministas, ¿no? Igual que con los hombres. Entonces, este reequilibrio que buscamos, me parece que también tiene que atender a lo que hablamos hace rato de esta condición ternaria del ser humano, cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Donde valdría la pena empezar a trabajar, hacer conciencia de nuestro cuerpo, cómo estamos, qué estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, qué energía le estamos dando, cómo está nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra energía, cada quien en sus creencias, ¿sí? Pero creemos, es importante buscar este reequilibrio. Hay gente que habla de la espiritualidad de la tierra, ¿no? Como algo, una forma, y recuerden que espiritualidad no es religión. Yo no estoy hablando de religiones en ningún momento, ¿sí? Sino de espiritualidad, de esta conexión con la trascendencia, con eso más que haya allá, quién sabe qué haya, ¿no? Pero que no por no conocerlo o no por no poderlo ver, quiere decir que no existe. Es una postura muy, como se me fue la palabra, como muy cómoda, muy floja, ¿no? Decir, no, pues como no lo veo, como no lo comprendo, no existe. Pues no, no necesariamente, ¿no? Y reconocer, y ni le voy a entrar aquí, a esto que Arturo Escobar y otras personas hablan del pluriverso. Es decir, no es que vivamos, y lo voy a dejar así como provocación, no es que vivamos la misma realidad y tengamos diferentes interpretaciones de la misma realidad. Lo que está sucediendo es que realmente vivimos realidades distintas.
¿sí? Y esto es porque la realidad, lo que decíamos hace rato, se genera en la propia forma en la que la estamos conociendo. Entonces, de hecho, Arturo Escobar habla de los conflictos ontológicos, ¿sí? Cuando la comunidad indígena está defendiendo el río o la montaña sagrada ante la empresa extractivista que lo que quiere hacer es una mina ahí o hacer una presa, porque eso va a generar un montón de dinero. No es que no puede haber entendimiento porque están operando en niveles de realidad distintos. Cuando queremos sentarnos a platicar entre las autoridades de la comunidad en NASA o Aroaca o Central, ¿sí? Oye, ¿por qué no quieren este proyecto? ¿Por qué tal? Mira, va a generar un empleo. Y los otros están hablando, el problema es que ahora que murió hace poco Alfredo López Austin, este investigador, historiador, yo tuve en mesoamericano, tuve la fortuna de tener unas clases con él y él solía decir mucho, el problema no es que no nos entendamos, el problema es que creemos que nos entendemos. Y eso me parece otra vez una cuestión muy interesante de entender el conflicto. O sea, no es que no nos estemos entendiendo, es que el problema es que creemos que no estamos entendiendo. Y eso es otro conflicto muy distinto, ¿no? Bueno, aquí me quedo horas. Bueno, hablando de los saberes, de la forma de conocimiento, sí, hablamos de las epistemologías del sur, de la forma en que se pueden conocer desde otras formas. Y eso no debería de ir ahí, y disculpen que esté repetido, pero bueno, fue la prisa de la presentación. Es decir, tenemos los saberes de los pueblos campesinos, indígenas, orientales, budistas, tenemos mucho saber ahí, del saber común, del sentido común, de la gente que sabe por qué se comportan los ecosistemas de su territorio de una cierta manera. Y hablan de otras cosas, hablan de los espíritus del árbol, del bosque, hablan de la naturaleza, hablan del territorio como tal, ¿no? No están hablando de la cantidad de carbono que existe o de la velocidad de los vientos, de las nubes, tal, ¿no? Son otro tipo de saberes. Y también tenemos muchos en la ciencia que yo llamo posmoderna. En la ciencia de la complejidad, la transdisciplinaridad, la ciencia postnormal, la física cuántica está descubriendo cosas que yo insisto mucho, que los budistas ya sabían hace 3000 años. Pero ahora saben la ciencia no diciendo, no, somos parándose el cuello, ¿no? Somos súper fregones porque ya descubrimos que tal cosa. Por ejemplo, que uno afecta la realidad conforme la observa, sean las partículas subatómicas o sea la realidad social del mundo, ¿no? Y ahora la física cuántica lo ha comprobado con experimentos científicos, pero esto lo saben muchas culturas hace miles de años, literalmente, ¿no? Y ante eso lo que podemos optar es un diálogo de saberes, ¿sí? Es decir, asumir que todo saber, todo conocimiento es incompleto y que podemos aprender unos de otros, de nuestras formas de conocimiento, de nuestros saberes, de nuestras formas, ¿no? Y hay quien, como Arturo Escobar, que le llaman narrativas de la transición. Estas narrativas de la transición son ya no necesariamente saberes científicos o saberes técnicos, son narrativas en términos de interpretación de la realidad, pensadas ya en esta transición. ¿Cuál transición? La que ya estamos viviendo de esta crisis civilizatoria. Porque parece que no, la transición va a venir, es un proceso que va a pasar. Y es una trampa pensar en eso, porque es una transición que ya estamos viviendo. Incluso yo me atrevo a decir que la llevamos viviendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en mi opinión. No nos damos cuenta, porque ya estamos en un proceso en el que el mundo previo a la Segunda Guerra Mundial y posterior, ya estamos atravesando ese proceso. Podemos discutir eso mucho tiempo, pero bueno. Y lo que decíamos hace rato, hay un bucle epistémico ontológico, quiten las palabras rimbombantes, bucle es una cosa que causa efecto, pero que el efecto es también causa de la causa, por así decir, ¿no? Es retroactiva la relación. Y epistémico habla del conocimiento, ontológico habla de la realidad, ¿sí? Entonces, es decir, conocemos la realidad y eso genera la realidad en sí, que a su vez genera cómo conocemos la realidad. Es decir, conocer la realidad y la realidad en sí no son cosas aparte, no son cosas distintas, sino realmente son parte del mismo proceso, infinito, como viene ahí, ¿no? Ahora, hablando de los horizontes civilizatorios, ya vieron que sí me estoy yendo más rápido. Hablando de los horizontes civilizatorios, de los proyectos civilizatorios, tenemos el buen vivir, la vida buena, el summa causai, el equilcush lejal, el summa camaña. Igual hay un montón de formas de nombrarlo. ¿Por qué? Porque cada cultura, al menos de las mesoamericanas y andinas, que es de donde viene, nombra a su forma, a su modo, pero que sí comparten
cuestiones completamente distintas del desarrollo y del progreso. Uno de ellos, que es fundamental, es la idea de comunalidad, que es la idea de somos en común, somos seres sociales, somos seres que generan comunidad. Y la comunidad es bien importante asumir, la comunidad no solo son las otras personas, la comunidad también son los otros seres que habitan el territorio, son los antepasados, son el chulel o el espíritu del bosque, de los seres que habitan el territorio. Eso es la comunidad. Entonces, cuando hablamos de comunidad, cuando los indígenas hablan de comunidad, no todos y todas, pero muchos, hablan de esta comunidad amplia, no solo de la comunidad humana, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece bien importante, este es un Icheltamuk, son palabras en tzeltal y en tzotzil, ¿sí? Que se traduce muy burdamente como respeto. ¿Por qué? Porque Ichel viene de mirar, de reconocer, más que de mirar, de reconocer. Muk es grande, no solo es grande, es grandioso, excelso, ¿sí? Y Ta simplemente es la conjunción. Entonces, ¿qué quiere decir Icheltamuk? La traducción literal quiere decir el reconocimiento de lo grandioso o de lo excelso o de lo grande. ¿Qué es lo grandioso y qué es lo grande? El mundo en sí. ¿Qué pasa cuando yo tengo un reconocimiento del mundo, de la vida, de la realidad, como algo grandioso, como algo excelso? ¿Qué me va a generar a mí? Una actitud de respeto, por supuesto, ¿no? Si al árbol, yo lo veo como árbol, lo veo en toda su grandeza, en toda su trascendencia, en toda su sacralidad que tiene el árbol, ¿cómo me voy a relacionar con el árbol? Como algo sagrado, como un sujeto, como algo vivo, no como un recurso, ¿sí? Entonces, son de repente cosas que nos ayudan a entender por qué creemos que nos entendemos. Esta vida, bueno, buen vivir también viene de esta idea de sencillez, de esta idea de sobriedad, que es completamente distinta de esta vida de siempre querer más. ¿Se acuerdan del eslogan de Calderón, no? Del programa de oportunidades, el que haya sido. Si no se acuerdan, se lo recuerdo, era vivir mejor. Para mí es también así el mejor resumen del desarrollo y progreso, que es vivir mejor. Todo el mundo siempre quiere vivir mejor, ¿sí? Y podemos contraponerlo a un vivir bien. ¿Qué significa vivir bien? Podemos discutir horas, días, años, qué es vivir bien. Cada quien que lo interprete. Pero vivir mejor significa una cosa, vivir mejor que ayer, vivir mejor que el otro, vivir mejor que la otra, ¿sí? Es muy comparativo y es una idea lineal. El otro no, es mucho más integral. Bueno, no voy a clavar en esos rollos. Esto me lo voy a saltar. De esta vida, bueno, buen vivir, me lo voy a saltar, se los dejo ahí, esto lo tomé en otra presentación. Son una serie de cosas que en general se asumen del buen vivir, que sí es un invento de los intelectuales, que sí es otra medida de bienestar, una serie de cosas que realmente no son el buen vivir o la vida buena. Hay que tratar de entenderla desde esta cosmovisión distinta. Porque queremos entender el buen vivir desde nuestra cosmovisión occidental, así, ¿no? Pensar, es un desarrollo alternativo, es una forma de bienestar. No, es otra cosa. Y bueno, lo dejo por si alguien está interesado en explorar un poco más sobre la vida buena. Y sobre esta vida buena, hay un montón de elementos que comparten estas ideas de vida buena, que podemos verlo en diferentes lugares, sea en los Andes, sea en la Sierra de Chiapas, sea en Oaxaca, sea en la selva guatemalteca, ¿no? Pero comparten estos elementos. Bien importante decir, esto no es que sea la vida perfecta, no es que sea la vida en completa armonía, tiene sus contradicciones, tiene sus problemas, tiene su todo, ¿no? Pero esto sí es que está de fondo, y no es un invento de los intelectuales, es formas en las que han vivido y han reproducido la vida durante cientos, si no es que miles de años, culturas propias, culturas de nuestros territorios que ahí habitan. Y ya en el último nivel, primer nivel de los quehaceres humanos, ¿sí? Esto creo que se puede traducir, yo siempre traduzco el buen vivir, o los buenos vivires, como buenos vivires y buenos haceres. ¿Cómo se vive eso? Se vive comiendo bien, haciendo bien, queriendo bien, trabajando bien, aprendiendo bien, ¿sí? O sea, es como en la vida diaria se experimenta ese otro mundo del que queremos, del que soñamos, del que queremos construir y demás, ¿no? ¿En qué formas puede ser, en este término ya muy aterrizado, ¿sí? En el trabajo convivencial,
que es otra de las concepciones muy distintas que tenemos, ¿no? En la cultura occidental, ¿qué pensamos como trabajo? Pensamos como empleo. Es decir, el trabajo es un sustantivo, es algo que alguien me da. Yo tengo empleo, yo tengo trabajo, alguien me dio trabajo. En los pueblos campesinos y originarios, el trabajo es un verbo, no es un sustantivo. Entonces, ¿qué es? El trabajo lo hago. No tengo o no tengo trabajo, el trabajo lo hago o no lo hago. Es otra cosa completamente distinta. Y no profundizo más porque solo quiero soltar algunas ideas y que cada quien, si le interesa, ¿no? pueda profundizar. Y es ese tipo de trabajo muy de la agroecología, justamente, que es lo que sigue, ¿no? Que es entender también el propio trabajo, no solo productivo, sino en la relación con la tierra, la relación con los ecosistemas, la relación con el alimento, ¿sí? Es mucho más amplio que solo producir de manera orgánica, ¿sí? Es una forma de ver distinta la naturaleza, el cosmos, el trabajo, el consumo, el alimento, ¿no? Y tenemos muchísimas claves muy interesantes desde la agroecología. Lo mismo desde la autonomía, ¿sí? Que es una apuesta por desindustrializar esa sociedad. Como hablábamos hace rato, hemos construido sociedades industriales que buscan, a través de instituciones públicas o privadas, satisfacer las necesidades humanas. Y la autonomía es como proyecto social, como proyecto incluso existencial, habla al revés. En lo posible, o yo digo al menos, en lo más elemental de la vida, que es el alimento, que es la salud, que es la educación, al menos en esos, ir tratando de construir las maneras propias de ya no depender, de no ser dependientes de que alguien o algo más me lo venga a satisfacer. Igual podemos hablar de las economías alternativas y solidarias, ¿no? Bueno, ahí hay muchos, voy a entrar en eso porque aparte yo me dedico a eso y más me enredo, hay muchas alternativas, muchas propuestas, muchas posibilidades que desde esta forma de entender la economía distinto podemos generar desde esta sencillez, desde esta simplicidad. Y yo siempre me atrevo a decir, también como provocación, evidentemente, pero no solo necesitamos economías alternativas, también necesitamos alternativas a la economía. ¿Qué significa eso? No lo sé, hay que empezar a discutirlo, en mi opinión. Hay que empezar a crearlo, hay que empezar a imaginarlo, ¿no? Y aquí les tenía, me lo voy a pasar rápido, les tenía algunas anotaciones sobre dos temas que me voy a saltar porque ya va a ser la hora y media, sobre la economía convencional y sobre las economías solidarias, ¿no? Así como en los proyectos civilizatorios, puse ahí el cuadro comparativo, podríamos también aquí, y podemos ver ya muchos de los elementos de los que hemos hablado, ¿no? Del desarrollo y progreso, de la escasez, del individuo, de la propiedad individual, del pensamiento lineal, una serie de cosas que podemos ver que son sumamente distintas. ¿Cuáles son las economías solidarias? Hay un montón, y aquí pongo solo algunos ejemplos, pero por eso yo hablo en plural de economías solidarias, que estamos también en un proceso de definición y de entender qué significa nosotros en Chiapas vender café. No vendemos café solo por traer más dinero, también para traer más dinero, pero generando un proyecto distinto, de vida, de buen vivir, de bienestar, ¿sí? Aquí les tenía yo algunos elementos de esta vida buena, de estas economías solidarias. Ya son algunas fotos de donde yo trabajo, ¿no? Que no voy a entrar en ellas por el tiempo, ¿no? Y que estas economías solidarias a veces suena muy bonito cuando uno ve todo esto y dice, ay, claro, ponen al centro a la vida y aparte maximizan el beneficio social y cuidan a la madre tierra. Y esto suena así como que a puro cuento, ¿no? A puro rollo. Y les ponía aquí algunas fotos de dos ejemplos que yo conozco bien, el Grupo Cooperativo Quali al norte de Puebla, que han logrado cosas interesantísimas en términos tienen una cooperativa de productores de amaranto, han generado productos, pero al mismo tiempo han logrado recuperar su territorio, han hecho regeneración de cuencas, tienen un trabajo sumamente bello con el agua, con recuperar el agua, en una zona sumamente desertificada, y tienen muchos años ellos trabajando, ¿no? O el grupo donde yo trabajo, el Grupo Cooperativo Yomolatel, que con nuestras limitantes, con nuestras problemáticas y todo, pero que hemos logrado realmente establecer una forma distinta de hacer economía y que hemos logrado ser financieramente sostenibles, hemos logrado ser rentables y generar una serie de impactos en un sector importante, ¿no? Bueno, tampoco sin tener grandeza, pero al menos en 400 familias en Chiapas, indígenas celtales,
y en casi los 100 trabajadores y trabajadoras que somos, ¿no? Esto sí de plano me lo voy a saltar porque si no, no termino nunca. Sobre la autonomía, simplemente mencionar esto que ya decíamos, ¿no? ¿Dónde se construye la autonomía? En pues todas las áreas de la vida y de los quehaceres humanos, en alimentarnos, en gobernarnos, en curarnos, en aprender, en comunicarnos. Vamos a ponerlo. Y eso es importante para mí, es otra forma de luchar contra la pobreza. Cuando hablamos de pobreza, siempre, ¿cómo luchamos contra la pobreza? Échale billetazos a todo el mundo. Billetazos, échales dinero. Y aparte de si lo cambias por votos, mejor, ¿no? Entonces, bueno, tú le das dinero y con ese dinero puede comprar comida, con ese dinero puede comprar medicina, con ese dinero puede comprar zapatos. ¿Qué pasa si nos podemos también ver en qué podemos desconectarnos de ese ciclo económico, de ese ciclo monetario más que económico, meramente monetario? Gustavo Esteva habla que para eso, y es bien importante las figuras literarias, ¿sí? Habla de que deberíamos estar cambiando, recuperar los verbos de los sustantivos. Esto me parece bien importante, porque hablamos de alimentación, educación, salud, conocimiento, transporte, y como buenos sustantivos es algo que alguien me da. Sí, cuando yo hablo, no, necesitamos más alimentación, es algo que como sujeto, ya la figura literaria que tiene, me pone pasivo, como alguien que espera, que tiene que ser dado. Cuando hablamos de verbos, no, el verbo actúa. Entonces es muy diferente hablar de alimentación que de alimentarnos, de aprender, de sanar, de transportarnos. Simplemente como figura literaria nos vuelve a colocar en la posibilidad de hacer con nuestras propias manos, con nuestros propios medios. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de autonomía como libertad, como recuperar la libertad, ¿no? Desde la economía solidaria, por supuesto que también podemos trabajar estas cosas y de manera muy importante en ciertos sectores de la sociedad, pero esto ya es muy aterrizado a la parte de las economías solidarias. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí lo dejo, solamente por compartirles que en la presentación aquí hay un par de diapositivas más, que hablan ya un poco, intentan cerrar sobre la crisis, sobre la transición, sobre este posible colapso, ¿sí? Y sobre las alternativas existentes que no solamente son algo que no existe, no es algo que hay que crear, sino lo primero que hay que hacer es aprender a mirar. Gustavo Esteva dice, hay que aprender a destaparnos las orejas y abrir bien los ojos para primero aprender a mirar lo que ya existe. Porque ya muchas de las claves que necesitamos están ya en estas experiencias, desde los pueblos campesinos, indígenas, desde las epistemologías del sur, desde las culturas de la tierra, desde la gente común y corriente, ¿no? Eso es bien importante, no es algo de las grandes intelectuales que tienen que hacer, desde la gente de a pie, como decimos, ¿no? Así que bueno, pues les pido una disculpa por el tiempo que tomé, de más. Sí, cuando me invitan a hablar de estos temas, el problema es que me apasionan y me clavo, ¿no? Pero bueno, pues espero que haya sido algo al menos sugerente o algo que les invite al menos a que les dé alguna cosquilla por ahí, algo que haya salido. Así que bueno, no sé, Laura, Roberto, que están ahí, si quieren, ¿cómo hacemos? Sí, Roberto, ¿tienes algún comentario o pasamos a las preguntas? Pues si quieres, primero las preguntas y enseguida sí me gustaría hacer un par de comentarios y un anuncio. Sí, pues mira, hay sobre todo varias personas que nada más manifiestan que creo que tu micrófono se quedó puesto o qué. Creo que es el Sí, ahí, ¿no? Sí, o no, o Alfonso, que por ahí también está con el micrófono. sabe qué será. Bueno, o Alfonso, creo que Sí, sí, Alfonso. A ver, ahí, un segundito. Este, bueno, creo que decía que hay varios comentarios de que pues se les hizo muy interesante la plática y preguntan por tu libro, que dónde se podrá conseguir. sí, el libro va a estar disponible seguramente a principios del año entrante. Se va a publicar con el Centro de Investigación de Economía Social y Solidaria, el CIES, que forma parte de la Universidad Iberoamericana y tiene ahí muchos trabajos a nivel internacional con economía social. Y
Yo me animaría, bueno, y definitivamente a Roberto, a ustedes coordinadores, les escribiré cuando esté disponible. Espero a finales del año que entra. Si a alguien le interesa, con muchísimo gusto, si me echa un WhatsApp o un correo o lo que sea, yo estoy haciendo una base de datos de la gente que me ha manifestado interés. Habrá sin duda versión digital y la versión impresa. Entonces, espero que sea cuestión de 2 meses. Ya faltan los últimos detalles editoriales para poderse mandar a imprimir. Perfecto. Y agradecer el interés, por supuesto. Sí. También para alguien no quedó claro la idea bueno, ella mencionó explotación. Creo que es cuando tú hablaste de dominar el mundo para comprenderlo. Perdón. Aquí se me fue la luz y quedé a oscuras. Sí, Ah, cuando hablo de... sí, cuando tú hablaste de dominar el mundo para comprenderlo, compañero o compañera que hizo la pregunta, se preguntaba si te referías a explotación del mundo. Es muy interesante la pregunta. Estoy viendo aquí, Armando, creo, ¿no? Armando. Es sumamente interesante y difícil de responder. Es difícil de responder en pocas palabras. Hay dos filósofos de la Escuela de Frankfurt muy famosos, Adorno y Horkheimer, Max Horkheimer y Adorno, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, pero bueno, filósofos, y que tienen un libro que dedican un libro a contestar esa pregunta. Se llama Dialéctica de la Ilustración. Es un libro que, si no me equivoco, es de los 50, o sea, ya tiene su caso 70, 80 años, ¿no? Ellos van paso a pasito de cómo nuestra forma de conocimiento implica dominar lo conocido, ¿sí? Sea la naturaleza, sea la alteridad. Ellos hablan de la alteridad, como ese sujeto o sujeta que sale a conocer el mundo, ¿sí? Y esto se traduce, cuando conocemos la naturaleza, en dominarla. Entonces esto viene desde Francis Bacon, desde Descartes, desde todos los filósofos de la Ilustración, digamos, todos hombres, por supuesto, no es casualidad, que asumen o entienden que para conocer algo parte de dominarlo. Es decir, yo cómo hago los experimentos, cómo conozco el árbol, pues cortando el árbol y rompiéndolo. ¿Cómo? O sea, la forma de conocer no es, por ejemplo, lo que puede ser para las culturas orientales de hacer una meditación profunda, buscar un estado de trascendencia y dejar que el mundo hable. Que esto es una forma de conocimiento de los pueblos hinduistas y budistas, por ejemplo, ¿no? Hablan tiene hasta su nombre que se me fue ahorita, pero algo así como Wei Wei en la filosofía china, no recuerdo, que es el conocer a partir de no hacer. Eso es bien interesante para mí, porque entendemos que conocemos activamente, ¿sí? Entonces yo tengo que interactuar con algo. Eso como muy, en términos de violencia epistémica puede ser, ¿no? Y no necesariamente es dejarnos hablar. Insisto, me parece un poco difícil contestar en pocas palabras la pregunta sin aventarme todo un rollazo, pero invitaría a Armando, y a quien le interese, por supuesto, es un librito que se lee, aparte en las primeras 50 páginas dice todo el argumento, ¿no? Y explica cómo conocemos a partir de una idea de dominación y no de interpelación o de diálogo con la naturaleza, ¿no? Entonces, esta cuestión del método científico incluso es muy eso, ¿no? Genera una observación, genera experimentos, ¿no? La parte experimental, y no necesariamente es malo, eso sí quisiera aclararlo, ¿no? No necesariamente, esto no es una crítica epistémica al método científico, podríamos hacerla también. Simplemente es decir, cómo se está conociendo y cómo esto limita a lo conocido como un objeto pasivo, la naturaleza o el mundo en sí, a ser conocido. Y es muy distinto esa propuesta o esa forma epistémica de la que reconoce en el mundo, en el árbol, en el bosque, en la montaña, a un sujeto o sujeta, si queremos decirlo, ¿no? Alguien que puedo interpelar, que puedo escuchar, que me puede hablar. Es una concepción sumamente distinta de cómo yo voy a ir a buscar el conocimiento de aquello
de lo que soy parte o de lo que es completamente externo a mí mismo. No sé si ayudó o complicó más, pero bueno, haría esta parte. Perdón, decías que es un librito, ¿nos puedes decir el nombre? Dialéctica de la ilustración. Dialéctica de la ilustración. Es muy en términos filosóficos, porque pues, es muy difícil no entrarle a estos temas sin hablar de cuestiones filosóficas y existenciales, pero defiendo que hay que hacerlo, ¿no? O sea, ahí lo vieron, ¿no? A mí me tocó estudiar ingeniería industrial, que todo es muy cuadrado, muy matemático, todo cuadra, y si te pasas por medio punto decimal, está mal. Y pasar de ahí a tener que leer a las y los filósofos a esta parte, también le nutre a uno mismo o a una misma de manera muy interesante la posibilidad de entender y de ver el mundo, ¿no? Entonces eso, el libro se llama Dialéctica de la Ilustración. Y si lo ponen ahí en Google les aparece. Es Adorno, ¿no? Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Max Horkheimer, los autores. Y ellos hablan específicamente de eso, ¿no? O sea, le dedican un libro completo a esta parte. Lo podrían explicar mucho mejor que yo, definitivamente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No veo ya más preguntas en el chat. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Les agradezco ahí las partes que les pareció interesante, a quienes están interesados en el libro, encantado. Insisto, si me echan lo que les sea más fácil, un correíto, un WhatsApp, lo que sea, yo estoy haciendo mi listita y en cuanto esté disponible les enviaré un correo para avisarles, ¿no? Espero enero, febrero, no más. Llevo ya varios años esperando que concrete esto. Si me permites, Laura, sí, voy a hacer un par de comentarios. En primer lugar, agradecerte, José Andrés, porque lo que muestras es una entrega total, es una pasión. Como tú dices, esa evolución de ingeniero industrial yo lo mencionaste al último, una filosofía integral, ¿no? Que tal vez fue el concepto de filosofía en un principio, ¿no? Antes de la separación y demás. Bueno, muchas gracias. En realidad es disfrutar de todo el entusiasmo, de toda la sabiduría que has podido destilar después de no sé cuántas horas y después de no sé cuántas conversaciones. Muchas gracias. Y en base a esto mismo que reconozco pues que tenemos que dislocarnos personalmente para poder asumir otra posición, para poder pensar en otros términos desde otro punto de vista, pues no digo que hagamos el recorrido que tú has hecho, que afortunadamente nos los muestras así, sintetizado y comprensible, ¿no? Pero sí siento que desde luego falta entrar a la base misma de estas posturas, de estos conocimientos, de estas investigaciones. Entonces, se me ocurre, a manera de inquietud, a mí se me ocurre crear, por ejemplo, un círculo de estudios en base a muchos de estos conocimientos, de estas publicaciones, y Yolanda y Nayeli, no sé si te encuentras todavía ahí, me gustaría, por ejemplo, utilizar la figura con la que hemos trabajado, que es una clase dentro de Classroom, y tener, repito, unos círculos de estudio, un acceso a estos documentos, contar tal vez con algunas guías, algunos conocedores. Se me ocurre, por ejemplo, Gaby Villavicencio, en fin, ya nos pondríamos de acuerdo, pero a manera de adelanto sí me gustaría dejar esta inquietud, que yo creo que aprovechemos esta invitación a dislocarnos, a asumir otras posturas y tomar medidas concretas, porque si lo dejamos en el aire, si lo dejamos vagamente, pues caemos en nuestra zona de confort y no le muevan porque yo estoy muy tranquilo y tengo mi perspectiva de vida que no hace falta que yo la mueva, ¿no?
Roberto, perdón que te interrumpa, pero me parece sumamente interesante. Yo conozco algunos casos en Oaxaca, por ejemplo, están haciendo mucho círculos como transdisciplinarios de tomar un tema, que puede ser la salud, o puede ser el agua, o puede ser la alimentación, y tratar de abordarlo desde estas perspectivas y de una manera integral, ¿no? O sea, no, hablar de salud no es solamente las y los médicos o de la medicina occidental, desde qué se consume, cómo está en esta cuestión, de, o sea, etcétera, ¿no? Y puede ser interesante eso, ahí me invitan porque me interesaría también. Sí. Sí, y creo que va a ser un ejercicio muy positivo para todos, sobre todo para los chicos, ¿no? A partir de esta plática. Y bueno, Naye contestó ahorita, Nayeli es la coordinadora, José. Entonces, pues podemos empezar a hacer esto que tú estás planteando, Roberto, y esperemos que los chicos también se unan y se interesen en estos temas que pues nos atañen a todos y que pues ahí va a empezar el cambio, ¿no? Empezar a enterarnos de otras cosas y sobre todo pues cambiar muchas cosas que tenemos en nuestra cabecita y ver estas opciones que ya son muy necesarias, ¿no? Como hemos visto, José, todo lo que nos has compartido, pues es ya el tiempo, ¿no? Ya estamos. Me gustaría mostrar una invitación. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Sí, quiero invitarles a un taller que vamos a tener este sábado 20 de noviembre sobre el problema fundamental, problema principal que tenemos en nuestro socioecosistema. ¿Qué hacemos con el agua en relación a la cuenca de la Independencia? Sí, entonces va a ser un evento particular. Participamos 5 organizaciones y la idea es que no nos quedemos en señalar la problemática, sino hacer un análisis y hacer unas propuestas que incluya trabajo de campo, investigación y trabajo de campo. Entonces, les hago llegar con todo detalle las ligas y la fecha y demás a través del WhatsApp con el que luego nos comunicamos. Se los hago llegar después. Por último, este es un pequeño video que es en relación de lo mismo. Muchas gracias. Pues muy bien, yo aprovecho entonces pues para agradecer también su paciencia, su tiempo. Espero que algo haya quedado por ahí. Y pues agradecer la invitación y celebrar que haya ese tipo también de encuentros, de diálogos. Yo creo que es sumamente importante. Claro, las cosas ni se resuelven en una tarde ni con una charla, pero es empezar a transitar y andar el camino, ¿no? Que algo quede, como que alguien diga, oye, esto me interesa. Yo creo que es parte ahí de lo que hay que hacer. Y entonces animarles, celebrarles a que sigan también buscando ese tipo de alternativas y pues eso, enhorabuena. Laura, no sé si quieres concluir de una vez. Laura, tu micrófono. Sí, digo que en cuanto a preguntas, eso es todo lo que tuvimos. Pues nada más darles las gracias a nombre de Educación Colaborativa y el Centro para la Justicia Global, y estaremos anunciando el próximo seminario en el chat, igual que siempre.
y pues sobre todo agradecer a José, a José Fuentes, el que haya estado aquí con nosotros y con nosotras esta tarde. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la exposición tan clara. No, pues gracias a ustedes y con mucho gusto estar acá. Así que bueno, pues yo también me despido, que tengo que salir acá a las 6, ya son de acá. Y pues muchísimas gracias. Gracias.